Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Acérquese quien va a ser instituido en el ministerio de los lectores. Querido párroco y amigo Guillermo, queridos diáconos permanentes, querido hermano Félix, tu esposa, tus hijos, hermanos todos. Con estas limitaciones a las que hacía referencia al principio, celebramos esta fiesta de nuestra diócesis con las limitaciones que padecemos. Pero la hondura de lo que celebramos no depende de las manifestaciones exteriores, de las posibilidades de una asamblea mayor, con una movilidad menos encorsetada. A pesar de todo, estamos celebrando lo más importante, la Eucaristía, y dentro de esta Eucaristía tú vas a ser instituido en el ministerio de lector. Yo ante todo quiero dar gracias al Señor por las vocaciones que va suscitando en nuestra diócesis, en unos lugares u otros, para unos servicios en la Iglesia u otros. El Señor es el que se acerca a nuestra vida, toca nuestro corazón, comienza susurrando al oído una invitación que con el tiempo se va haciendo más clara y llega un momento en que Él pronuncia nuestro nombre y le decimos: aquí estoy, envíame. Damos gracias al Señor, querido Félix, por tu vocación al matrimonio cristiano. Has constituido una familia en el Señor, y también tu vocación
al ministerio de diácono y hoy, en este itinerario, tú vas a recibir el ministerio de lector. Además, es una coincidencia que unos cuantos días antes está también influyendo en esta celebración. Hoy celebramos, ya desde hace algunos años, por iniciativa del Papa Francisco, en el tercer domingo del tiempo ordinario que se llama, después de las fiestas de Navidad y Epifanía, celebramos el domingo de la palabra de Dios, que nos hace diversas invitaciones la celebración con esta acentuación, que la Sagrada Escritura forme parte de nuestra vida asiduamente, que comprendamos lo que significa la palabra de Dios en la celebración eucarística, que vayamos abriéndonos un día y otro día a la palabra que el Señor diariamente nos dirige. Las lecturas que hemos escuchado no simplemente son relatos de un tiempo distante, no son relatos de difuntos cada vez más alejados de nuestro presente. El Señor viene a hablarnos y nos habla personalmente. Es justamente la celebración de hoy una coincidencia feliz con la institución tuya en el ministerio de lector. Además, también hace pocos días tuvo lugar por parte del Papa la publicación de un motu proprio que se llama, de una determinación, cambiando un canon según el cual los ministerios de lector y de acólito son ministerios radicalmente laicales, por tanto puede recibirlos cualquier persona bautizada, varón o mujer. Yo recuerdo, perdón la traducción, en uno de los sínodos en que yo participé, esto se trató y además con un acuerdo prácticamente unánime de que efectivamente al ser ministerios laicales pudieran ser recibidos, como no, por todo bautizado o bautizada. Después, por las inercias que también hay en la Iglesia y las lentitudes que también hay en la Iglesia, se ha aplazado hasta ahora, justamente hace pocos días, el Papa ha emitido este motu proprio. Son dos circunstancias importantes a la hora de considerar el ministerio que tú vas a recibir. En tu caso, ser instituido hoy en el ministerio de lector y un poco más tarde en el ministerio de acólito es un íter, un recorrido que va a terminar, si Dios quiere, esperemos que pronto, en el ministerio de diácono. Aquí tenemos un grupo de representación muy digna de los diáconos de nuestra diócesis. Yo me alegro mucho de vuestra vocación. Que tengáis un espacio acogido con gratitud para poder desarrollar el ministerio que habéis recibido. Y también quiero, lógicamente, agradecer a vuestras esposas, porque con su consentimiento y también con su participación libre, generosa, están contribuyendo a vuestro ejercicio como diáconos. Tenemos muchos motivos para dar gracias al Señor. En la Iglesia hay, podemos decir, varios tipos de ministerios. Tradicionalmente los ministerios son los que se transmiten a través del sacramento de la ordenación. El ministerio de obispo, el ministerio de presbítero y el ministerio de diácono. Son ministerios de orden sacramental. Hay otros ministerios que son instituidos. Hoy no es una ordenación lo que estamos celebrando. Hoy celebramos tu institución, es la palabra que se utiliza, tu institución
como ministro del autor, para que pueda ser ministro en la Asamblea Cristiana de la proclamación de la palabra del Señor y también para explicar la palabra del Señor. Es el ministerio de lector instituidos. Y también podemos decir, hay otro tipo de ministerios que se llaman reconocidos, que no se entra por la puerta de atrás o por la puerta de al lado, presionando. Son reconocidos y agradecidos. Y hay tantos ministerios en la vida de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, la atención a los enfermos. Es un ministerio precioso. Y otros ministerios. Hoy, en todo caso, se trata de tu institución, querido amigo Félix, en el ministerio de lector. Y además tiene una coherencia con la institución del ministerio de lector, las lecturas que terminamos de escuchar. Solo me voy a fijar en el Evangelio porque yo no quiero ser largo y no quiero fatigar a nadie. Y después de un domingo muy intenso por parte de todos, pues es bueno que respiremos. Solo me voy a fijar en el Evangelio. 2 o 3 subrayados del Evangelio. Podemos decir que el trozo del Evangelio, que es un trozo pequeñito, con 2 partes por otra parte, trata de lo que era la predicación habitual de Jesús. Es como un sumario, un resumen de su predicación. En los Hechos de los Apóstoles hay también otros resúmenes, otros sumarios de la predicación apostólica. Y también incluso hay un sumario, una síntesis de cómo vivía la comunidad cristiana. El trocito del Evangelio que hemos escuchado comienza con un sumario, una síntesis de la predicación de Jesús, que es muy breve por otra parte, no solo es sintético, sino muy sintético. Jesús comenzó a predicar: el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Creed en este Evangelio. La predicación del reino de Dios en labios de Jesús significa aproximadamente lo siguiente: no el que Dios esté cerca. En aquel momento no había en absoluto ambiente de secularización que llegara hasta la puesta en duda o la negación de la existencia de Dios. Se daba por supuesta Dios y dioses. No había en este sentido una interrogación cultural sobre esta cuestión. Pero lo que Jesús dice cuando proclama el reino de Dios está cerca, viene a decir aproximadamente lo siguiente: Dios está cerca de ti. Dios viene a tu encuentro. Dios viene con su señorío como rey. El reino de Dios está cerca. Viene con su señorío para curarte, para salvarte, para alentarte, para acompañarte. Viene cumpliendo las promesas que hizo Dios a los padres. El plazo se ha cumplido, el plazo de la promesa se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Dios como tu Salvador está cerca. ¿Y qué se nos pide a nosotros? 2 cosas, también dichas de una forma muy sintética: convertíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué significan estas palabras? ¿Qué significa creer en Dios? Todos tenemos experiencia de ello. Creer en Dios significa entre tantísimas cosas. Cada uno sabemos al final, por nuestra experiencia propia, qué significa para nosotros creer en Dios. Contamos con Dios. No le excluimos. Le damos cobijo en nuestra vida. Él viene a nuestro encuentro y nosotros decimos: aquí estamos. Creer en Dios significa fiarnos de Él. Por más esfuerzos, más habilidades
y más desarrollos científicos que la humanidad vaya haciendo, que es muy bueno. Pero Dios nunca queda desplazado de la vida. Y cuando a veces lo excluimos, nos equivocamos con gravísimas repercusiones para nuestra vida personal, familiar y social. Creer en Dios significa apoyar la vida en Él. Ni el esposo ni la esposa, ni la sociedad, ni los científicos, ni los políticos, ni los técnicos son capaces de sostener nuestra existencia desde el fondo. Sin Dios quedamos muy a la intemperie, en un aislamiento y en una soledad terribles. Vamos caminando como a tientas por la vida. Nosotros creemos en Dios. Y la fe es un don preciosísimo. A veces cuando se ha perdido y cuando llegan momentos en que nos ponen en una interrogación como una encrucijada, nos damos cuenta de lo que significa creer. Es un don inmenso de Dios. Poder contar con Él en la vida. Hacia Él vamos caminando. Él es nuestro origen. Él es nuestra meta. Él es nuestro camino y nuestra compañía. La fe es preciosísima. El reino de Dios está cerca. Creed en el Evangelio. En este Evangelio, que no significa simplemente creer en el libro, sino la proclamación de Jesús. El reino de Dios está cerca. Creed en este Evangelio. ¿Y qué significa convertirnos? Dar un giro en la vida. Porque todos organizamos la vida, la planeamos, nos orientamos por ella, a veces solo pensando en nuestro medro, en el dinero, en el poder, en la fama, en los sentimientos. Convertíos a Dios. Volved a Él. No le demos la espalda. En lugar de alejarnos de Él como de alguien de quien deberíamos temer, nos acerquemos a Él con la seguridad de que Él, igual que el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, nos está esperando. Hay alguien que te espera. Es terrible cuando alguien dice, de mí ya nadie se ocupa, ya nadie me espera, lo mismo da que esté o que no venga. Dios sale a nuestro encuentro y nos espera, y nos da el abrazo paterno, nos acoge de nuevo en una familia, y no nos canta a las 40, no nos dice, pero ¿qué has hecho? Esto y lo otro y lo otro y lo otro. Un abrazo efusivo. Convirtámonos a Él. De esto es lo que se trata en este resumen del trocito del Evangelio que terminamos de escuchar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí y ahora, el reino de Dios está cerca. Conviértete. Cree en el Evangelio. Y la segunda parte de este trocito del Evangelio es las llamadas que Jesús comienza a hacer a unos pescadores, como va haciendo también llamadas hoy a personas de nuestro tiempo. Evidentemente aquellos tenían su profesión, como hoy, en nuestra profesión, en nuestra vida, en el recorrido de nuestra vida, viene y nos pregunta, ¿quieres ser mi discípulo? Vente conmigo. Y se va formando, en el sentido más fuerte de la palabra, la compañía de Jesús, siguiéndole. Y así comienza la actividad pública, lo que podemos decir la actividad ministerial, apostólica, de nuestro Señor. Justamente en esta celebración, con estas condiciones y estas circunstancias que concurren,
con este trozo del Evangelio que terminamos de escuchar, tú vas a ser instituido en el ministerio de lector. ¿Y qué significa el ministerio de lector? No se trata de alguien que sabe leer, evidentemente, ni alguien que sabe leer en público. Es un ministerio para ser desarrollado en la Asamblea Cristiana. No se trata simplemente de un locutor. Lector en la Asamblea Cristiana para proclamar la palabra de Dios. Y el que proclama la palabra de Dios no es como un altavoz, como un instrumento metálico, simplemente como un instrumento. La palabra de Dios debemos pasarla por nuestro corazón. ¿Cómo vamos a proclamar la palabra del Señor si no creemos en ella? Si no se trata simplemente de una celebración social. Querido amigo Félix, interioriza la palabra de Dios. Cree lo que lees. Anuncia y proclama lo que has creído y antes has leído. Sé ministro del Evangelio. El Señor te confía este ministerio porque se fía de ti. Se fía de ti. Es evidente, para poder proclamar la palabra del Evangelio, si no la creemos, no la podríamos proclamar. Y evidentemente también necesitamos conocerla. Una vez y otra tenemos que volver sobre ella, que siempre tiene tesoros escondidos. Cualquier pasaje de la Sagrada Escritura, aunque lo hayamos leído 1000 veces, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Siempre. Ahí está el Espíritu del Señor para hablar. Que nosotros podamos decir, cuando nos encontramos con la palabra del Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y también en el ejercicio del ministerio, a la hora de explicar la palabra de Dios, se necesita preguntarnos, y yo responsablemente, con la responsabilidad que me ha dado la Iglesia al instituirme como lector, con esta responsabilidad, ¿qué debo yo decir a estas personas que tengo delante? Porque no se trata de repetir 1000 veces en cualquier situación lo mismo. Nosotros no somos relojes de repetición. Cada día es nueva y tiene novedades para nosotros la palabra del Señor. Es buena nueva. Es buena nueva. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de estar esta tarde aquí, en esta querida parroquia, con el párroco, con todos los que podemos estar, con esta invitación para tu institución en el ministerio de lector, con tu esposa, con tus hijos. Muchas gracias por las vocaciones que el Señor nos da. Muchas gracias por tu vocación. En este momento comienza el rito de la institución que Félix va a recibir incorporándose a este ministerio. Don Ricardo hiciera una oración en 2 partes. A concluir la segunda parte de la misma, Félix de rodillas recibirá la palabra de Dios. Vemos el esquema, lo tenemos en la pantalla. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre, que bendiga a este siervo suyo, destinado al oficio de lector, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se le confía, proclame a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en los cielos. Oh Dios, fuente de toda luz,
y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a este hermano nuestro, elegido para el ministerio de lector. Concédele que al meditar asiduamente tu palabra, se sienta penetrado y transformado por ella, y sepa anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén.